Engañé a Garp al principio, y la recompensa fue el Hinchkriki de 8 colas. 21 Capítulo 21. Aparece el caballero explorador. El rostro de Sabo también se volvió increíblemente serio. Podía controlar el viento, pero acababa de adquirir ese poder y era completamente inexperto. Esa sola espada Anemo le había agotado casi toda la energía. Luffy, sin embargo, estaba despreocupado. Observó el creciente número de monos enmascarados a su alrededor y, en lugar de eso, se emocionó. Jejeje. Hay muchísimas. Que salgan volando. Sin embargo, justo entonces, ¡zas! Un silbido penetrante rasgó el aire sobre sus cabezas. Inmediatamente después, una flecha llamante, como un meteorito, se clavó con precisión en el suelo a los pies de un Ilichul que se disponía a lanzar una piedra. Auge. Una explosión. Las llamas se elevaron hacia el cielo y la poderosa onda expansiva impactó directamente contra Ilichurl, junto con dos de sus compañeros, que volaban por los aires. La escena entera permaneció en silencio durante un segundo. Ace, Luffy, Sabo y todos los Ilichurl que estaban a punto de cargar quedaron atónitos. Todos alzaron la cabeza al unísono y miraron en la dirección de donde provenía la flecha. Una voz joven, clara, agradable y vibrante, proveniente de la ladera no muy lejana, llegó. Caballero explorador Amber, presente al servicio. La zona peligrosa que se avecina está fuera de los límites. Una chica de pelo castaño, vestida con un mono rojo y una diadema con forma de orejas de conejo, estaba de pie en la ladera. En su mano sostenía un exquisito arco largo, y los adornos rojos de su cuerpo brillaban bajo la luz del sol. Era del mismo tipo que la que llevaba Sabo en la cintura. Pero era rojo. Detrás de la chica también había un joven rubio y griega. Una pequeña criatura blanca flotante. Y lichurls desagradables. No se permite el acoso a los niños. La niña gritó con todas sus fuerzas, y luego saltó. Su capa roja se desplegó instantáneamente tras ella, como ahí, llevándola a planear por el aire. Mírame. Disparo explosivo. Tensó la cuerda de su arco en el aire, y otra flecha llameante salió disparada silbando. Auge. Otra explosión. La formación Ilichul quedó instantáneamente abierta con una enorme brecha. ¡Guau! Los ojos de Luffy se habían convertido en dos enormes estrellas brillantes. Señaló a la chica vestida de rojo que se deslizaba por el aire, incoherente y emocionada. Rojo. Es rojo. Escupe fuego. Y vuela. ¡Qué guay! Ustedes tres pequeños. Salgan de ahí rápido. La muchacha vestida de rojo vio a aquellos Ilichurl alzando sus garrotes de madera e inmediatamente gritó ansiosamente. Esos tipos no son criaturas amigables. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Ya. Un Ilichurl chilló, blandiendo un garrote de madera más horrible que su propio cuerpo, y lo estrelló con fuerza contra Luffy, que era el que estaba más cerca. El viento silbante tenía la fuerza suficiente para convertir a una persona en pulpa. Luffy. Gritaron Ace y Sabo al unísono. Estallido. Un golpe sordo. Sin embargo, la esperada escena de sangre y violencia no apareció. La cabeza de Luffy recibió un golpe directo del garrote, pero solo se abolló hacia atrás describiendo un arco exagerado, como una pelota de goma. Al segundo siguiente, su cabeza volvió a su sitio. Luffy negó con la cabeza, completamente ileso. Se tocó el lugar donde le habían golpeado, luego miró hacia arriba y le escuchó a Ilichurl. No dolió en absoluto. Toda la escena quedó en silencio. El Ilichurl que había blandido el palo permaneció en su postura de ataque, completamente inmóvil. Inclinó la cabeza, su mirada bajo la máscara llena de profundas dudas sobre este mundo y sobre el garrote que tenía en la mano. La chica vestida de rojo que estaba sobre la roca tenía la boca abierta en forma de O. El pequeño objeto blanco que flotaba a su lado incluso se tapó la boca con sus diminutas manos, de forma dramática. Su cabeza, solo hace, acostumbrado a ello, suspira aliviado, para luego enfadarse de nuevo. Ese idiota de goma. Gomu Gomu no, pistola. A Luffy no le importaba lo que pensaran los demás. Su delgado brazo se estiró hacia repentinamente atrás, y luego volvió a su posición original como un rayo. Estallido. Un solo golpe. Justo en la cara de Ilichurl, que aún dudaba de su existencia. El pobre Ilichurl ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de salir volando hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, dibujando una elegante parábola en el aire, para finalmente caer pesadamente al suelo, inmóvil. Amber aterrizó suavemente. Ni siquiera miró a los Ilichurl, que se dispersaban asustados. En cambio, corrió inmediatamente hacia los tres hermanos.
¿Estás bien? Sus ojos verdes estaban llenos de preocupación. Esto es muy peligroso. Los niños no deben correr por ahí sin cuidado. El joven rubio y la pequeña criatura blanca que la seguía también lo hicieron. Uf, Amber, vuelas demasiado rápido. La pequeña criatura blanca flotaba en el aire, con las manos en las caderas, quejándose indignada. ¿De dónde sois, mocosos? Luffy estiró un dedo y, por curiosidad, tocó al pequeño ser flotante. ¡Guau! ¿De verdad vuela? ¿Eres un hada? No soy un hada. La pequeña criatura blanca se tambaleó en el aire al ser pinchada. Dio un pisotón de rabia, aunque no tenía pies para dar pisotones. Escúchenlo. Me llamo Paimon. Y no soy una extraña comida de emergencia. ¿Comida de emergencia? Luffy ladeó la cabeza y entonces empezó a babear. ¿Se puede comer? No puedes comerme. Paimon gritó de frustración. ¡Ey! Ace interrumpió la aburrida conversación. Miró con recelo a la chica vestida de rojo que tenía delante, con el cuerpo aún tenso. ¿Quiénes son ustedes? Amber se sobresaltó por la mirada hostil de Ace, pero aún así mostró una brillante sonrisa. Se palmeó el pecho y dijo con orgullo. Soy Amber, una caballero exploradora de los caballeros de Favonius. Este es mi nuevo amigo, el caballero honorario, viajero. Señaló al joven rubio que estaba a su lado. En cuanto a este, Amber miró a Paimon de reojo, guiñándole un ojo con picardía. Es la mejor compañera del viajero, y su comida de emergencia. Ya te dije que no soy comida de emergencia. Sabo ignoró sus participaciones. Dio un paso adelante, con sus ojos azules fijos en la visión roja a la altura de la cintura de Amber. Su voz denotaba un ligero temblor y curiosidad. Eso, disculpe, señaló la cintura de Amber, y luego el adorno cian en su propia cintura. ¿Tú también tienes esto? ¿Qué es exactamente? Amber siguió con la mirada su dedo. Cuando vio la visión Anemo emitiendo un tenue resplandor cian en la cintura de Sabo, sus ojos se iluminaron de repente. ¡Guau! ¿Tú también eres un visionario? Su sonrisa se volvió aún más cálida. ¡Qué bien! Pensaba que erais unos niños perdidos como cualquier otro. Se aclaró la garganta y explicó con seriedad, con un tono propio de una persona mayor. Esto es una visión. Es un don que solo pueden recibir aquellos reconocidos por los dioses. Con él, podrás canalizar el poder elemental. Amber dijo, extendiendo la palma de la mano. Una pequeña llama surgió de la nada en su palma. Así. Yo soy Piro. Y tú eres el ánimo libre. Como no sois gente corriente, las cosas serán más fáciles. Amber apagó la llama, mirando el bosque que había vuelto a quedarse en silencio, y su expresión se tornó seria. Las actividades de Storm Terror se han vuelto más frecuentes últimamente. Ya es muy peligroso fuera de la ciudad de Mondstadt. Ven conmigo, te llevaré a la ciudad de Mondstadt. Es el santuario del dios Anemo, absolutamente seguro. Ciudad de Mondstadt. Terror de tormenta. Esas dos palabras hicieron que a Ace y a Sabo se les acelerara el corazón al mismo tiempo. La misión. Su misión había. 22 Capítulo 22. La primera llegada de los hermanos piratas a Mondstadt. Adacita. Vuela un poco más alto. Luffy extendió las manos, saltando arriba y abajo, intentando atrapar el pequeño punto blanco que flotaba en el aire. Te dije que me llamo Paimon. No soy un hada. Paimon dio un pisotón en el aire, inflando las mejillas, esquivando las manos de Luffy que intentaban agarrarla. Y mi nombre no es Ei. Hombre de goma grosero. Pero si eres muy pequeño. Luffy ladeó la cabeza confundida. Y puedes volar. Eso no significa que puedas comerme. Chilló Paimon. Ace caminaba detrás, con una vena palpitándole en el frente. Agarró a Luffy por la parte posterior del cuello de la camisa, arrastrándolo lejos de Paimon. Compórtate, idiota. Sí. Ace, ¿qué estás haciendo? Si vuelves a hacer ruido, te ato a un árbol. Sabo caminaba junto a Amber, y mientras caminaba, no pudo evitar tocar la visión turquesa que tenía a la altura de la cintura. El poder luminoso de Anemo aún fluía dentro de él, haciéndole sentir una sensación de paz y seguridad sin precedentes. Señorita Amber, reunió el valor necesario para hablar. Llámame Ámbar. La chica vestida de rojo se giró y le dedicó una sonrisa alegre. Ámbar, ¿hay mucha gente en la ciudad de Mondstadt que posee una visión como esta? Por supuesto que no. Exclamó Amber, hinchando el pecho con orgullo. Una visión es un reconocimiento de los dioses, es muy raro. En toda la ciudad de Mondstadt, solo un puñado de personas posee una visión.
Echó un vistazo a Sabo, luego a Ace y Luffy, que seguían discutiendo, con los ojos verdes llenos de curiosidad. Hablando de eso, ¿de dónde salieron ustedes tres? Nunca he visto a nadie como ustedes, sus palabras quedaron truncadas. El grupo acababa de salir del denso bosque. De repente, una vasta y magnífica ciudad-estado apareció ante los ojos de los tres hermanos, sin previo aviso. Las imponentes murallas de la ciudad rodeaban un foso bien delimitado. Dentro de la ciudad, los edificios de estilo alemán estaban dispuestos en filas ordenadas. Y lo más llamativo eran los varios molinos de viento enormes, girando lentamente. Se alzaban muy por encima de la ciudad, sus gigantescas cuchillas cortaban el cielo, proyectando sombras que se movían lentamente. ¡Uah! Luffy abrió la boca al máximo. Se zafó del agarre de Ace, lanzándose hacia el borde del acantilado como una bala de cañón, extendiendo los brazos y lanzando un rugido ensordecedor hacia la ciudad bañada por el sol. Ciudad. ¡Qué ciudad tan enorme! Y molinos de viento. Los molinos de viento están girando. ¡Qué guay! Sabo también quedó completamente atónito. Se quedó inmóvil, con los ojos azules fijos en la magnífica ciudad-estado que se divisaba a lo lejos. Reino de Goa. El lugar donde nació, y que le hacía sentir sofocado. El barrio noble estaba separado del barrio plebeyo por altos muros, como una exquisita pero inerte jaula para pájaros. Por doquier reinaba la opresión y la hipocresía. Pero aquí, en esta ciudad, todo estaba abierto. Era gratis. Se alzaba tan imponente en la llanura, dando la bienvenida a todo aquel que llegaba. Un impacto enorme e inefable golpeó su corazón con fuerza. Este lugar, le temblaban los labios. Esto es, libertad, ni siquiera Ace, que había estado tratando de mantener la compostura con cara de pocos amigos, pudo ocultar la sorpresa en sus ojos en ese momento. La ciudad más grande que jamás había visto era la capital del reino de Goa. Pero comparada con la ciudad que tenía delante, la capital era como un paleto que de repente se había vuelto rico. La ciudad que tenía ante sí estaba llena de profundidad histórica, pero también exudaba una vitalidad indescriptible. Los molinos de viento, girando lentamente, daban vida a toda la ciudad. HMPHAC escupió un monosílabo por la nariz, apartando bruscamente la mirada de los molinos de viento y metiendo las manos en los bolsillos. Es regular. Jajaja. Estás asustado, ¿verdad? Amber observó las diferentes reacciones de los tres hermanos, colocando las manos en las caderas con orgullo. Bienvenidos a la ciudad-estado más libre del continente Teyvat. Mondstadt. Vamos. Te llevaré. Ese puente que vemos ahí es el orgullo de Mondstadt. Guiados por Amber, caminaron sobre el enorme puente de piedra que conducía a la puerta de la ciudad. Debajo del puente se extendía un lago cristalino llamado Lago de la Sidra, cuya superficie brillaba bajo la luz del sol. En el puente, las palomas blancas arrullaban y paseaban tranquilamente, sin ningún miedo a la gente. Palomas. Hay palomas. ¿Podemos asarlas? A Luffy ya se le caía la baba. Estallido. El puño de Ace impactó con precisión en su cabeza. Ni se te ocurre tocar esas palomas. Cruzaron el largo puente de piedra y atravesaron la magnífica puerta de la ciudad. Un ambiente animado y lleno de vida los envueltos de inmediato. Los transeúntes lucían todos una sonrisa relajada en sus rostros. Las tiendas se alineaban a ambos lados de la calle, repletas de todo tipo de artículos novedosos. El aire era una mezcla de aroma a pan, fragancia floral y el rico sabor de la cerveza. ¡Guau! Huele a carne. La nariz de Luffy se contrajo violentamente y sus ojos tomaron instantáneamente la forma de carne asada. Sabo, por otro lado, observaba con curiosidad los edificios y peatones de los alrededores, con sus ojos azules llenos de una sed insaciable de conocimiento sobre este nuevo mundo. La nariz de Luffy se movió repentinamente. Entonces, todo su cuerpo se paralizó. Su cabeza giró bruscamente hacia el otro lado de la calle en un ángulo que desafiaba las leyes de la física. Allí, un restaurante al aire libre con un letrero que decía Buen Cazador desprendía un tentador aroma a carne a la parrilla que podía hacer que el alma abandonara el cuerpo. Los ojos de Luffy perdieron instantáneamente su brillo. Una brillante gota de líquido goteó lentamente de la comisura de sus labios. Carne, con los pies firmemente plantados en el suelo, empleó todas sus fuerzas para hacer una declaración solemne. No me muevo. De repente, una vena de la frente de Ace se hinchó. Se balanceó sobre él, agarró a Luffy de la oreja e intentó arrastrarlo lejos. Eres una completa idiota. No tenemos todo el dinero del mundo. Ay, ay, ay. Ace, suéltame.
gritó Luffy, mientras extendía la mano y se aferraba desesperadamente a una farola cercana, con las piernas agitándose en el suelo. Me da igual. Quiero comerme eso. Huele tan bien. Sabo se cubrió el rostro con gesto de agonía. Debería haberlo sabido. Lleva a Luffy a un lugar lleno de aromas a comida fue como tirar dinamita al fuego. ¡Guau! Es estofado de zanahoria glaseado con miel. Paimon, que flotaba en el aire, también olisqueó, con los ojos iluminados. Paimon también quiere comerlo. Su estómago cooperó a la perfección, dejando escapar un fuerte rugido. Grrr. El estómago de Amber también dejó escapar una protesta ruidosa e inoportuna. Su bonito rostro se sonrojó y se rascó la cabeza con torpeza. Jajaja, parece que todo el mundo tiene hambre. Miró a Luffy, que se aferraba desesperadamente a la farola y se negaba a soltarla, luego al chico de pelo negro que estaba a su lado, tan enfadado que parecía a punto de estallar en el acto, y soltó una carcajada. Vale, vale. Deja de tirar. Amber agitó la mano, su reflejo rojo en el pecho brillaba, haciéndola parecer especialmente confiable. Considéralo un regalo de bienvenida para Mondstadt. Esta comida corre por mi cuenta. 23 Capítulo 23 El rey de los estómagos sube al escenario. ¿Quién puede competir? La mano de Ace, que sujetaba la oreja de Luffy, quedó congelada en el aire. La mano de Sabo, que le cubría el rostro, bajó lentamente. ¿Nos estás invitando? El dolor en el oído de Luffy desapareció inmediatamente. Levantó la cabeza bruscamente, y dos llamas ardientes volvieron a encenderse en sus ojos antes de apagarse. Se señaló a sí mismo con incredulidad, y luego señaló la carne asada humeante del restaurante. ¿En serio? La hermana mayor roja. Por supuesto. Amber se palmeó el pecho con una sonrisa tan radiante que podría derretir la nieve. Soy una caballero exploradora de los caballeros de Favonius. Es mi deber ayudar a los amigos que han viajado desde muy lejos. Genial. Amber, eres la mejor. Paimon dio una voltereta en el aire, gritando emocionada. Paimon quiere estofado de zanahorias glaseadas con miel. Y dulce señora. Carne. 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 Luffy soltó instantáneamente la farola, transformándose en una imagen residual, y fue el primero en correr hacia un asiento vacío en el restaurante God Hunter, cogiendo un cuchillo y un tenedor y golpeándolos ruidosamente contra la mesa. Jefe. Sirva la comida. Tráigame la mejor carne que tenga aquí. Ace y Sabo intercambiaron miradas, percibiendo ambos una profunda sensación de impotencia en los ojos del otro. Este idiota y un momento después. La mesa del restaurante God Hunter estaba repleta de una deslumbrante variedad de platos especiales de Mondstadt. Pescado a la parrilla Mondstadt dorado y crujiente, estofado de zanahorias glaseadas con miel y bañadas en una salsa rica, y brochetas de carne a la parrilla chisporroteante y aceitosa. El aroma se elevó hasta el cielo. Estoy perdido. Luffy y Paimon rugieron al unísono, sus voces haciendo temblar el cielo. Al segundo siguiente. Lo devoraron todo como un torbellino. Luffy abrió su boca descomunal y se tragó una brocheta entera de carne a la parrilla de un solo bocado, sin siquiera escupir el palito, masticando con un crujido, y luego tragándosela entera. ¡Guau! Delicioso. MMM. Eres demasiado lento. Paimon, que flotaba en el aire, no iba a ser menos. Cogió un plato entero de estofado de zanahorias glaseadas con miel, más grande que ella misma, y hundió la cara directamente en él. Sus mejillas se inflaron al instante, dándole el aspecto de un pequeño hámster glotón. Otra ración. Jefe. Otros 20 pinchos de carne a la parrilla. Paimon quiere 50 raciones de dulce malame. Los dos no, una persona y un pequeño flotador, y así comenzó una feroz batalla gastronómica. Los platos vacíos que tenían delante se amontonaban rápidamente, a una velocidad visible a simple vista. 1. 2. Pronto, dos imponentes pilas de platos se alzaron desde ambos extremos de la mesa, y siguieron creciendo. Los comensales de los alrededores quedaron todos estupefactos. Ace se apoyó dolorosamente la frente con la mano. Sentí las 7 palpitaciones. Bajó la voz y le gruñó a Sabo, que estaba a su lado. Este idiota iba a arruinarles el negocio. Sabo también tenía una sonrisa irónica en el rostro. Tomó una servilleta, se limpió la boca y luego le dedicó a Amber una sonrisa de disculpa. Lo siento mucho, Amber, Luffy, él es así. Ja 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 ja. Está bien, está bien. Los ojos de Amber brillaron. Miró a los dos que se atiborraban, sin enfadarse en absoluto, sino que al contrario le pareció sumamente divertido. ¡Qué maravilla!
Nunca había visto a nadie comer tanto. Luego miró al joven rubio que estaba a su lado, que había permanecido en silencio todo este tiempo, simplemente bebiendo jugo en silencio. Viajero, mira, ellos pueden comer incluso más que tú. El joven rubio, el viajero, se limitó a sonreír y a sentir, luego empujó en silencio el plato de pescado a la parrilla que tenía delante, que ni siquiera había tocado todavía, hacia el centro de la mesa. Al instante, un par de palillos y una manita se extendieron simultáneamente hacia el plato de pescado. Es mío. De Paimon. Estallido. Las cabezas de Luffy y Paimon chocaron violentamente. La cabeza de Luffy se abolló, pero luego rebotó. Paimon, mientras tanto, se agarraba la cabeza, con los ojos llorosos y dando vueltas en el aire. ¡Guay, cabeza de goma! Jejeje. El pescado es mío. Exclamó Luffy riendo triunfante, con la boca llena de pescado, y anunciando indistintamente. Finalmente, Ace no pudo soportarlo más. Pensaba que si ese hermano idiota seguía haciendo el ridículo, perdería toda su reputación. De repente se puso de pie, agarró la cabeza de Luffy y lo presionó firmemente contra la mesa. Para ahora mismo. Maldito. ¡Guay, mi carne y mi carne! Y al contemplar la escena caótica, Sabo suspiró con impotencia, pero sintió que un cierto rincón de su corazón se llenaba de algo cálido. Miró el cielo azul de la ciudad de Mondstadt, las sonrisas relajadas en los rostros de la gente que lo rodeaba y a sus hermanos que discutían y a sus nuevos amigos que estaban a su lado. Libertad. Ese era, quizás, el sabor de la libertad. Eructar. Luffy soltó un eructo estruendoso, palmeándose la barriga redonda con satisfacción. Frente a él, la imponente pila de platos vacíos ya se tambaleaba. Al otro lado, Paimon también yacía extendida en el aire, agarrándose su pequeño vientre, con una expresión de pura felicidad en su rostro. No puedo y Paimon ya no puede comer y Ace y Sabo miraron el desorden sobre la mesa, y las expresiones en sus rostros fueron absolutamente impagables. Uno de ellos estaba tan avergonzado que quería cavar una ciudad de Mondstadt con los dedos de los pies. El otro tenía el rostro sombrío, deseando poder colgar el teléfono y darle una paliza a ese hermano idiota que acababa de dejar el restaurante sin un céntimo. Amber, el rostro de Sabo reflejaba una profunda disculpa. De verdad y lo siento muchísimo. Está bien, está bien. Amber seguía poniendo buena cara, agitando la mano, aunque su sonrisa era un poco forzada, mientras todos hayan disfrutado de su comida. Ja 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 ja. Justo en ese momento. Sara, la dueña del restaurante God Hunter, se acercó con pasos elegantes y una sonrisa. En su mano sostenía una factura y absurdamente larga. Eso serán 89.600 mora. La voz de Sara era suave y dulce. Pero esa cifra congeló instantáneamente el ambiente de la habitación. 8.000 y la sonrisa en el rostro de Amber se hizo añicos. Tomó temblorosa la larga factura, examinándola cuidadosamente con la mirada de arriba abajo. Guiso de zanahorias glaseadas con miel, 30 raciones. Pescado a la parrilla Mondstadt, 20 raciones. Dulce señora, 50 raciones. Brochetas de carne a la parrilla, 120 brochetas. Las pupilas de Amber se contrajeron violentamente. Sentía que le sangraba el corazón. Su sueldo de un mes y no, el sueldo completo de 2 meses. Así, sin más y desapareció. El nuevo diseño de ala delta que tanto le gustaba. Ya no estás. El vino Dandelion de edición limitada que le prometió Eula. Se ha agotado. Sus gastos en comida para el próximo mes también se han esfumado. ¡Guay! Una lágrima cristalina, rebosante de pobreza y arrepentimiento, resbaló silenciosamente por la mejilla de Amber. ¡Guau! Hermana mayor roja, ¿por qué lloras? Luffy inclinó la cabeza, mirándola con curiosidad. Estallido. El puño de Ace impactó de lleno en la cabeza de Luffy. Todo es culpa tuya, bastardo. Gruñó Ace con voz baja, apretando las palabras entre los dientes. Mira el desastre que ha provocado. ¡Ay! Ace, me has vuelto a pegar. Luffy se agarró la cabeza, con expresión de agravio. Lo siento mucho. Sabo se puso de pie de repente e hizo una reverencia de 90 grados a Amber. Este dinero, encontraremos la manera de devolvértelo. Mientras hablaba, extendió la mano para desabrocharse la montura que llevaba a la cintura. En su opinión, este artículo debería ser valioso. No. No hace falta. Amber presionó la mano de Sabo hacia abajo. Respiró hondo, usando todas sus fuerzas para forzar una sonrisa más fea que un llanto. Dije que yo invitaría y así que lo haré. Se dio la vuelta, con pasos pesados, como quien camina hacia el patíbulo, y se dirigió al mostrador.
Sacó su cartera arrugada, estampada con el diseño del varón conejo. Sara y yo pagaré. Su voz estaba quebrada por las lágrimas y 10 minutos después. El grupo volvió a recorrer las calles de la ciudad de Mondstadt. Sin embargo, el ambiente era un poco extraño. Luffy, lleno y satisfecho, seguía saboreando la carne a la parrilla. Ace fulminó con la mirada a su idiota hermano durante todo el camino. Sabo, lleno de culpa, seguía a Amber, queriendo hablar pero dudando. Y nuestra señorita Amber, la Scout Mig, se había vuelto completamente gris. Tenía la mirada perdida, los pasos vacilantes y no dejaba de murmurar algo. Mi Mora y mi varón conejo y Paimon lo siente y Paimon voló hacia Amber y le tocó suavemente el hombro. Paimon no debería haber comido tanto y no es tu culpa, respondió Amber con voz apagada. Soy yo y subestimé la resistencia de un hombre de goma y de la comida de emergencia y ya te dije que no soy comida de emergencia. Vaya. Amber se dio una palmada en la cara de repente, obligándose a animarse. Ahora que estamos llenos, es hora de ponerse serios. Señaló el magnífico edificio que tenían delante y lo anunció en voz alta. Esa es la sede de los caballeros de Favonius. Ahora mismo te llevo a ver a nuestro gran maestre interino, Jin. ¿Jin? Sabo se sobresaltó. Así es. El rostro de Amber se iluminó con la gloria de una caballero exploradora. Jin es la persona más confiable de Mondstadt. Tienes que entender tu situación. Su mirada se posó en la cintura de Sabo. Especialmente y tu apariencia. Un nuevo portador de visiones de origen desconocido, eso es un acontecimiento importantísimo en Mondstadt. 24 Capítulo 24 Ciudad de la Libertad. Cuartel General de los Caballeros de Favonio. Ese magnífico edificio, que casi tocaba el cielo, se alzaba en el punto más alto de la ciudad de Mondstadt. Era más grandioso que el Palacio del Reino de Goa, 1000 veces más animado que la taberna de Makino y un mundo aparte del escondite de bandidos de montaña de Gadami Uaa. Las exclamaciones de Luffy resonaron una vez más en el cielo. Abrió los brazos y subió corriendo la larga escalera a la velocidad de una carrera de 100 metros. ¡Qué alto! ¡Qué grande! ¿Qué es este lugar? Su actitud ingenua hizo que Ace volviera a apretar los puños. Te dije que es el cuartel general de los caballeros. ¿Acaso tienes el cerebro lleno de pelo de burro, idiota? Ace lo jaló hacia atrás, sujetándolo con fuerza. Paimon, que venía detrás, también se puso las manos en las caderas y se presentó con una expresión orgullosa. HMPH, HMPH. Este es el centro del poder en la ciudad de Mondstadt. Todos los caballeros de Favonius trabajan aquí, ¿sabes? Luego, se inclinó silenciosamente hacia el oído de Traveler. Jin es muy digna. Cuando entremos más tarde, bajo ningún concepto mencionemos la comida de emergencia. Sabo no dijo nada. Simplemente alzó la vista, contemplando el enorme muro grabado con el emblema de los caballeros de Favonio. En la entrada se encontraron dos caballeros completamente armados y de semblante serio. Tenían la mirada penetrante, la postura recta y emanaban el aura de élites curtidas en la batalla. Este lugar era completamente diferente de aquel corrupto reino de Goa, que solo sabía oprimir a la gente común. Muy bien. Ánimo a todos. Amber finalmente emergió de la sombra de la bancarrota. Se palmeó la cara, transformándose de nuevo en la enérgica Scout Mig. Jin está dentro. Es la persona más confiable de Mondstadt. Dicho esto, hinchó el pecho y abrió paso y el interior del cuartel general de los caballeros era más espacioso de lo que parecía desde el exterior. Techos altos, enormes estantes y miembros de los caballeros de Favonius afanándose en ir y venir. Todos cumplían con sus deberes y todo el espacio estaba impregnado de una atmósfera tensa pero ordenada. Amber los condujo a través del pasillo y directamente a la oficina del gran maestro interino en el segundo piso. Pum. 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 Infieme. Scout Nick Amber, tengo un asunto urgente que comunicar. Por favor, pase. Una voz femenina firme, ligeramente cansada pero potente, provino de detrás de la puerta. Amber empujó la puerta para abrirla. En la oficina, una mujer alta y rubia, vestida con un uniforme blanco de los caballeros, estaba sentada detrás de un escritorio. Sus ojos azul zafiro eran tan penetrantes que podían atravesar el corazón. Su mirada recorrió a Amber, luego a Traveler y Paimon, y finalmente se posó en los tres rostros desconocidos de Ace, Luffy y Sabo. Especialmente cuando su mirada se posó en la visión turquesa de la cintura de Sabo, un sutil destello, difícil de detectar, apareció en sus ojos tranquilos. Ella era la gran maestra interina de los caballeros de Favonius, el caballero diente de león, Jin. Jin.
Amber se puso firme y realizó el saludo estándar de los caballeros. Ya estoy de vuelta. Jin alzó la vista. Su mirada, como el agua cristalina de un lago, irradiaba una autoridad innegable. Su mirada recorrió a Amber, luego a Traveler y Paimon, y finalmente se detuvo en los tres rostros desconocidos de Ace, Luffy y Sabo. Cuando vio la nueva visión Anemo en la cintura de Sabo, que aún emitía un tenue aura elemental, sus ojos azules se entrecerraron ligeramente. Amber, ha trabajado mucho. Jin dejó la pluma y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Quiénes son estas personas? Informando, gran maestro. Respondió Amber en voz alta. Los encontré a las afueras de la ciudad. Los Ilichur les tendieron una emboscada. Y. Hizo una pausa, señalando a Sabo. Este niño, hace un momento, despertó una visión. La oficina quedó en silencio al instante. Ace sintió la presión del escrutinio, su cuerpo se tensó inconscientemente y sus ojos se aguzaron. La mirada de Jin, suave pero penetrante, se posó en Sabo. Niño, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Sabo sostuvo su mirada y su corazón dio un vuelco involuntario. Respiró hondo, intentando calmarse. Mi nombre es Sabo y nosotros venimos de una isla muy lejana. HMPH gruñó Ace con disgusto, con voz nasal. ¿Por qué preguntas eso? ¿Estás comprobando nuestro registro de la familia? ¿Cómo? Susurró Sabo, deteniéndolo. No pretendo hacer daño, dijo Jin con voz tranquila y suave, pero convincente. Es solo que la aparición de un nuevo portador de la visión es un asunto importante para Mondstadt. Se puso de pie y caminó delante de Sabo. Era muy alta. Sabo tenía que mirar hacia arriba para verle bien la cara. ¿Sabes qué es esto? Preguntó Jin, señalando el adorno en la cintura de Sabo. Sabo asintiendo con la cabeza y luego la negación. Amber dijo, es una visión. Así es, dijo Jin con la mirada perdida. Esto es una visión. Es un don concedido por los dioses cuando el deseo de un mortal es tan fuerte que ellos lo reconocen. Desarrollador. Esa palabra otra vez. El corazón de Sabo tembló violentamente. No pudo evitar captar la visión color turquesa. Mi deseo es la libertad. ¿Podría ser que realmente existan dioses que reconocieron mi anhelo de libertad? ¿Gallinero? Ace resopló, su rostro rebelde lleno de incredulidad y burla. ¡Qué tontería! ¿Confiar el propio destino a algo tan etéreo? Solo los débiles harían eso. ¿Qué son los dioses? ¿Son sabrosos? Preguntó Luffy a Jin con curiosidad. Jin miró a los tres hermanos, cada uno con su distinta personalidad, con una expresión de impotencia pero a la vez de comprensión en su rostro. Sé que te difícil resulta aceptarlo de inmediato. Extendió lentamente la palma de la mano. Zumbodo. Una visión, también de color verde azulado pero con un diseño más exquisito, reposaba silenciosamente sobre su mano enguantada. Pero en este continente llamado Teyvat, el poder elemental sí existe. Lo pensé, y con un movimiento de muñeca. ¡Zas! Un suave remolino apareció de la nada en su palma, agitando su cabello dorado. Y una visión es un órgano externo que nosotros, los mortales, utilizamos para canalizar el poder elemental. Los ojos de Sabo estaban fijos en el viento en la palma de Jin. Ese poder, y el poder que residía en él, provenían de la misma fuente. ¿Tu deseo es la libertad, no? Preguntó Jin mirando a Sabo directamente. El cuerpo de Sabo tembló violentamente. Por lo tanto, quien te respondió es el protector de Mondstadt, el dios Anemo que simboliza la libertad, el señor Barbatos. Lo que has obtenido es una visión Anemo, que simboliza la libertad. Dios Anemo. Libertad. Esas dos palabras calaron hondo en el corazón de Sabo. El dios de esta ciudad era en realidad el dios de la libertad. En ese momento, sintió una resonancia indescriptible entre él y esa ciudad. De acuerdo, entiendo la situación, dijo Jin, retirando su poder y volviendo a sentarse detrás de su escritorio, recuperando la dignidad de la gran maestra interina. Se desconocen tus orígenes y tus poderes son especiales y especialmente tú. Su mirada se dirigió a Luffy. Ese extraño chico cuya cabeza podía estirarse como goma. Por derecho propio, debería detenerle temporalmente hasta que sus antecedentes sean investigados a fondo. El rostro de Ace se ensombreció al instante, y apretó los puños con fuerza a los costados. Sin embargo, el tono de Jin cambió. Mondstadt es una ciudad de libertad. No privaremos a Mane de su libertad por incógnitas y diferencias. Sus palabras dejaron atónitos tanto a Ace como a Sabo. Recordaban el reino amurallado de Goa y a los nobles que consideraban a los plebeyos como hormigas. ¿Libertad?
Por primera vez, escuchen la interpretación más sincera de esas dos palabras de boca de una persona con autoridad. Ámbar dio la orden Jin. Sí. Gran maestro. Hasta que complete la misión de patrulla de hoy, servirás temporalmente como su guía y guardián en señales Mondstadt, pero recuerda, bajo ningún concepto dejes que causen problemas. El tono de Jin se hizo ligeramente más grave, mientras sus ojos miraban significativamente a Luffy. Entendido. La expresión de Amber se ensombreció. Cuidar de estos tres pequeños bribones, especialmente de la glotona que se había gastado 2 meses de su sueldo y 25 capítulo 25 el ataque del dragón de la tormenta. Las palabras de Jin sumaron a Ace y Sabo en un largo silencio. Libertad. En el reino de Goa, esta palabra solo era apropiada para aparecer en los desvaríos de un borracho y en la hipocresía de un noble. Pero aquí, lo dijo con tanta solemnidad un gobernante que ostentaba el poder. De acuerdo. Ámbar. Jin tocó la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Llévalos a ver la ciudad. Que vean cómo es la verdadera Mondstadt. Sí. Jin. Amber se puso firme, luego, con expresión amarga, condujo a esos tres pequeños bribones, junto con una ración de comida de emergencia, fuera del cuartel general de los caballeros de Favonius. Uf, Mimora, todavía lamentaba la pérdida de sus 2 meses de salario. Amber, no estés triste, dijo Sabo, caminando a su lado con un profundo sentimiento de culpa. Sin duda te devolveremos ese dinero. Bien. Iré a pescar un enorme rey marino. Venderlo me reportará muchísimo dinero. Luffy se toca el pecho, prometiendo. Cállate. El puño de Ace se endureció de nuevo. El grupo bajó la larga escalinata y regresó a las bulliciosas calles de la ciudad de Mondstadt. Sabo observó los rostros sonrientes a su alrededor, y la conmoción en su corazón no pudo amainar durante mucho tiempo. Respiró hondo, como si hubiera tomado una decisión, y se acercó rápidamente a Amber. Ámbar. La chica de rojo giró la cabeza con desgana. Queremos saber algo sobre Storm Terror. El tono de Sabo era increíblemente serio. Esa era su verdadera misión en este mundo. ¿Terror de tormenta? Los pasos de Amber se detuvieron de repente. La sombra grisácea de bancarrota que había en su rostro se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una expresión sumamente compleja. Había recelo, tristeza e incluso un atisbo de ira. ¿Por qué preguntas esto? Deja de decir tonterías, dijo Ace, acercándose con las manos en los bolsillos y una mirada beligerante en sus ojos negros. Estamos aquí para ocuparnos de ese tipo. Dinos, ¿qué tan fuerte es? ¿Cuáles son sus debilidades? Su tono pragmático subió por completo a Amber. Tratar con. La voz de Amber se elevó de repente, atrayendo miradas curiosas de los transeúntes. Su rostro enrojeció de ira, su pecho se agitaba violentamente, mientras señalaba la nariz de Ace. ¿Qué te crees que es eso? Un juego de aventuras. Eso no es un monstruo. Y no es un trofeo para que presumas de tu poderío. Su nombre es Balin. Él era el antiguo protector de Mondstadt. Ace quedó atónito ante su grito, y un atisbo de disgusto cruzó fugazmente su rostro rebelde. Luffy también ladeó la cabeza, preguntando confundido. ¿Protector? Pero parece muy enfadado. Las palabras de Luffy hicieron que la ira de Amber se desinflara como un globo pinchado. La ira en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una profunda tristeza. Sí, está enfadado, está sufriendo. Amber bajó la cabeza, con la voz llena de amargura. Balin, fue en su día el familiar más íntimo del señor Barbatos, el dios Anemo, el dragón del viento del este de Mondstadt, y uno de los guardianes de los 4 vientos que protegían este cielo. ¿Familiar? ¿Dios? Más palabras incomprensibles. Pero las 3 palabras el protector hicieron que Ace y Sabo fruncieran el ceño al mismo tiempo. ¿Por qué un protector atacaría la ciudad que protege? Preguntó Sabo, planteando la cuestión crucial. No tenía sentido. Amber movió los labios. Miró a esos 3 niños curiosos, que también poseían una seriedad impropia de su edad. Ella suspiró. Porque, fue olvidado. Hace mucho tiempo, Mondstadt sufrió una gran catástrofe. Un dragón oscuro llamado Durin vino a invadirla. Fue Balin quien dio un paso al frente y libró una batalla desesperada contra el dragón en la cima de la montaña nevada. Finalmente, le arrancó la garganta de un mordisco, protegiendo así Mondstadt. Pero la voz de Amber tembló ligeramente. Él mismo también estaba contaminado y corroído por haber tragado la sangre venenosa del dragón. Con un dolor extremo, cayó en un sueño profundo. Cuando despertó, habían transcurrido varios cientos de años.
La gente de Mondstadt hacía tiempo que había olvidado a su antiguo héroe. Lo que le esperaba no era bienvenida ni gratitud, sino miedo y espadas. Pensaba que Mondstadt lo había abandonado. El aire quedó en silencio. Paimon se tapó la boquita, con los ojos rojos. El rostro siempre alegre de Luffy también perdió su sonrisa. Se rascó la cabeza y preguntó con una voz muy suave. Entonces, ¿está demasiado dolido y demasiado triste? Sabo se aferró con fuerza al corazón. Un héroe que protegió a todos, pero que al final fue olvidado y herido por todos. ¡Qué injusticia! Incluso Ace, cuyo rostro siempre reflejaba disgusto y soy el más fuerte del mundo, mostró un fugaz destello de emoción. La sensación de ser abandonado por el mundo. Él lo entendió mejor que nadie. TCH. Ace giró la cabeza, sin querer que los demás vieran su expresión. ¿Qué tipo más tonto? Entonces, ¿qué planean hacer los caballeros de Favonius? Preguntó Sabo. ¿También quieres hacerle daño? Por supuesto que no. Replicó Amber de inmediato, con la mirada firme de nuevo. Jin está intentando encontrar una salida. Queremos aliviar su dolor. Queremos salvarlo. Queremos que el dragón del viento del este de Mondstadt regrese a este cielo libre. Tras terminar de hablar, se dio cuenta de que había hablado demasiado a unos niños desconocidos. Espera. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Amber volvió de arrepentimiento a la realidad, se puso las manos en las caderas y adoptó a la fuerza la postura de una guardiana. En fin. Este asunto es muy peligroso. No debes interferir bajo ningún concepto. ¿Yo oye? Sin embargo. Lo que vio fueron tres pares de ojos asombrosamente brillantes. En los ojos de Luffy había pura curiosidad y simpatía. En los ojos de Sabo había una claridad que lo comprendía todo y respeto por un héroe. Y en la comisura de los labios de Ace, se dibujaba un arco salvaje e indomable, rebosante de espíritu de lucha. Sí. Ahora la cosa se pone interesante. Justo entonces. Todos. Abran paso. Abran paso. Un grito claro y ansioso de una niña, acompañada de pasos apresurados, llegó desde el otro extremo de la calle. La multitud se apartó automáticamente a ambos lados, dejando paso a un sendero. Una joven vestida con un traje de sacerdotisa azul y blanco, con deslumbrantes trenzas doradas, corría hacia ellos con expresión ansiosa. Detrás de ella había varias monjas también vestidas con hábitos religiosos. Es Lady Bárbara. Señora Bárbara. ¿Qué ha ocurrido? Los transeúntes que la rodeaban exclamaron, con los ojos llenos de respeto y adoración al mirar a la niña. Es la diaconisa de la iglesia, el ídolo de Mondstadt. Susurró Paimon a Luffy y los demás. ¿Ídolo? ¿Se la puede comer? Preguntó a Luffy con curiosidad. Estallido. El puño de Ace volvió a impactar con precisión en la cabeza de Luffy. La joven llamada Bárbara ignoró por completo el alboroto que la rodeaba. Corrió al centro de la plaza y gritó con todas sus fuerzas a los miembros de los caballeros de Favomio y a los ciudadanos que la rodeaban. Acabo de recibir noticias. Tormenta de terror, Balin, atacó la caravana de mercaderes cerca de Spring Valley, a las afueras de la ciudad. 26 Capítulo 26 Mago del Abismo. Te dije que te quedaras en la ciudad. Amber gritó, jadeando, a los tres mocosos anormalmente enérgicos que tenía delante mientras corría. Esto no es algo con lo que los niños puedan meterse. Luffy, que corría en primera línea, giró la cabeza y señaló a Paimon, que flotaba junto a Amber, también jadeando. Pero Paimon puede salir de la ciudad. No soy un niño. Paimon dio un fuerte pisotón en el aire, inflando las mejillas en señal de protesta. Poco después, llegaron al lugar del ataque de Storm Terror. La escena era un desastre. Varios vagones mercantes volcaron, las mercancías quedaron esparcidas por todas partes y había varias marcas de garras enormes e impactantes en el suelo. Bárbara y las hermanas de la iglesia atendían con urgencia a los mercaderes heridos, con halos sagrados del elemento ánimo envolviendo a los lesionados y aliviando su dolor. Ace, Luffy y Sabo no fueron a ver a los heridos. Los ojos negros de Ace escudriñaron con atención la destrucción circundante, buscando rastros dejados por Storm Terror. Sabo, por su parte, se arrodilló, observando con atención las huellas de garras en el suelo, tratando de analizar la dirección del dragón gigante. Luffy alzó la cabeza, olfateando con fuerza el aire. Allí. De repente, Ace señaló hacia el interior del bosque. Allí, varios árboles enormes estaban partidos por la mitad, dejando un claro que conducía a un lugar desconocido. Apenas hubo hablado, fue el primero en salir corriendo. Oye. Para.
Amber gritó, intentando detenerlo. Pero Sabo y Luffy siguieron los pasos de Ace sin dudarlo, desapareciendo en el bosque en un instante. En serio. Amber apretó los dientes con rabia. Viajero. Han huido. Paimon tiró de la manga del viajero, caminando de un lado a otro con ansiedad. Deberíamos darnos prisa y seguirlos también. El grupo corrió desenfrenadamente por el escarpado bosque de montaña durante casi media hora. Los árboles circundantes se volvieron cada vez más densos y la luz se fue atenuando. De repente, un rugido de dragón bajo y profundo, lleno de dolor y rabia, llegó débilmente desde adelante. Detener. Ace, que corría en cabeza, de repente levantó la mano, con todo el cuerpo tenso. Todos se detuvieron al instante, incluso su respiración se suavizó. Ace hizo un gesto a los demás que estaban detrás de él, luego se agachó y se acercó silenciosamente a una enorme roca que tenía delante. Se asomaron con cautela desde detrás de la roca. La escena que tenían ante sí hizo que todos contuvieran la respiración. Era el borde de un precipicio. El enorme Storm Terror, Balin, yacía al borde del acantilado. Sus escalas, parecidas a una armadura, estaban cubiertas de heridas, de las que seguía brotando sangre de color púrpura oscuro, sus enormes alas colgaban lánguidamente a sus costados y cada respiración que tomaba iba acompañada de pesados jadeos. Y frente a aquel gigante se alzaba una figura esbelta. Un joven que vestía una capa verde esmeralda y una boina del mismo color. Sostenía una lira de madera entre sus brazos, con una suave sonrisa en el rostro, mientras miraba al furioso y dolorido dragón gigante. No tengas miedo, el joven vestido de bardo habló. Sus palabras eran como un manantial cristalino en un arroyo de montaña, portadoras de un extraño poder capaz de calmar los corazones. He vuelto, Balin. ¡Guau! Un dragón gigante. Los ojos de Luffy brillaron con dos enormes estrellas, y señalaron al gigante al borde del acantilado, casi babeando. Vamos. Vamos a darle una paliza. Mientras hablaba, flexionó las piernas, como si fuera a salir disparado como una bala de cañón. Estallido. Un puño impactó con fuerza en su cabeza. Idiota. Ace agarró a Luffy por la nuca, presionándolo firmemente contra el suelo, y las venas de su frente le palpitaron violentamente. Pórtate bien. Me duelo. Ace, ¿qué estás haciendo? Gritó Luffy indignado, agarrándose la cabeza. ¿No lo viste? Ace bajó la voz, sus ojos negros llenos de una solemnidad sin precedentes. Este grande, no podemos lidiar con él ahora mismo. Observó el aura aterradora que emanaba del dragón gigante, un aura cuya mera presencia era suficiente para asfixiarlo, y su corazón se aceleró. Aquello era un poder completamente diferente al del viejo Garp, pero igualmente desesperanzador. A ver qué hace primero ese tipo verde. Ace miró fijamente al bardo que sostenía la lira. Exacto, exacto. Paimon voló hacia ellos, con el rostro también lleno de tensión. Balin está sufriendo mucho ahora mismo, entrar corriendo solo lo enfurecerá más. Ese bardo, parece ser todo un personaje. Mientras tanto, el bardo, el joven llamado Venti, pulsaba las cuerdas de la lira que tenía en brazos. Zen, una melodía etérea y pura, como un manantial cristalino en un arroyo de montaña, fluyó lentamente. No tengas miedo, Venti habló. Sus palabras, llevadas por el viento, estaban imbuidas de un extraño poder que podía calmar todas las cosas. Escucha el sonido de este viento, Balin. Esta es tu canción favorita, libre y familiar. Tarareaba suavemente mientras tocaba la lira. La canción, la melodía de la lira, se transformó en partículas de luz cian visibles, como incontables dientes de león danzantes, que caían suave y delicadamente sobre el enorme cuerpo lleno de cicatrices de Balin. Rugido, el dragón gigante dejó escapar un gemido bajo y dolorido. Sus ojos de dragón, originalmente tratados de carmesí por la furia, tuvieron un momento de claridad bajo el toque relajante de las partículas de luz cian. El carmesí se desvaneció, dejando al descubierto un azul celeste puro. Pero al segundo siguiente, unos ominosos patrones de color púrpura oscuro se extendían una vez más descontroladamente desde su cuello. Rugido. En sus ojos, la claridad y el caos se alternaban furiosamente. Se agarró la cabeza, dejando escapar un rugido aún más doloroso. Justo entonces, una risa burlona, aguda y malévola resonó de repente en el borde del acantilado. Gie 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 gie, un vórtice azul oscuro apareció de la nada, y de él saltó una figura pequeña con una máscara cómica y un bastón. Ni se te ocurrirá purificarlo. El mago del abismo alzó su bastón, y un helado se condensó en la punta. El dolor del abismo lo acompañará para siempre.
Es un mago del abismo. Chilló Paimon. Ten cuidado. El viajero no dudó ni un instante, la espada que empuñaba con una sola mano emitió un zumbido nítido, y se transformó en un destello dorado de luz, lanzándose directamente hacia el mago del abismo que flotaba en el aire. Espada Anemo. En el momento en que blandió su espada, un torbellino azul celeste envolvió la hoja, creando un silbido agudo. Este golpe de espada fue tan rápido como un rayo. Sin embargo. Sonido metálico. Un sonido de colisión nítido. El feroz rayo de espada impactó con fuerza contra el escudo de cristal de hielo azul claro que rodeaba al mago del abismo, pero solo lanzó al aire una serie de fragmentos de hielo. El escudo permaneció completamente inmóvil. Jie jie jie, ataque tonto. El mago del abismo soltó una risa penetrante. Inútil. Inútil. 27 Capítulo 27 El ojo de Dios de Ace. Inútil. Inútil. La risa estridente del mago del abismo resonó a través del acantilado. Flotaba en el aire, su escudo azul pálido resplandecía con una luz fría que inducía a la desesperación, llena de un desprecio extremo por los mortales. Jejeje, ¿lo ves? El sufrimiento de los parientes del arconte Anemo. El mago del abismo alzó su bastón, apuntándolo hacia el dragón gigante que rugía de dolor. Dvalin. Tus enemigos están ahí mismo. Acábalos. Rugido. Los ominosos patrones de color púrpura oscuro engulleron por completo el último rastro de claridad en los ojos de Dvalin. Su enorme cuerpo se giró de repente, y sus ojos de dragón escarlata se fijaron en Ace y sus compañeros que estaban detrás de las rocas. Una energía destructiva y violenta se acumulaba furiosamente en su garganta. Oh, no. La expresión de Venti cambió drásticamente. Intenté pulsar de nuevo las cuerdas de la lira, pero ya era demasiado tarde. Rápido, quítate del medio. Eso no fue solo viento. Fue una tormenta destructiva, mezclada con inmundicia abisal, capaz de arrasar con todo. ¡Guau! Me va a encantar. Paimon giraba frenéticamente en el aire, zarandeado por las corrientes de aire que escapaban. Hace. Luffy. Inconscientemente, Sabo intentó liberar la energía Anemo, pero su débil viento era tan pequeño como polvo ante aquella tormenta que destruía el mundo. Se acabó. Ese era el único pensamiento que todos tenían en mente. Justo entonces. Ace. No retrocedió. Al contrario, avanzó, su figura no muy alta, como una montaña, bloqueando firmemente a Luffy y Sabo. Ni se te ocurre tocar a mi hermano. El rugido del joven estaba lleno de una furia implacable. Lo odiaba. Odiaba esa sensación de impotencia. Odiaba esa desesperación de solo poder ver cómo sus seres queridos caían en peligro. Recordaba la alta espalda de aquel hombre, aquel caballero blanco que siempre lucía una sonrisa lánguida pero que podía aniquilar a todos los enemigos con un solo dedo. Fuerza. Necesito más potencia. Poder suficiente para protegerlo todo. Dame, poder, Ace rugió hacia el cielo. Su deseo, su voluntad, su furia que quería reducirlo todo a cenizas, en ese momento irrumpió entre las nubes. Zumbido. Una luz carmesí de brillo supremo se encendió repentinamente en su cintura. Era un adorno rojo con un diseño intrincado. Apareció de la nada, y el tótem llameante que lucía era aún más deslumbrante que el sol del mediodía. Elemento pirotécnico. Una visión. Ace sintió ese poder ardiente y violento recorrer su cuerpo, como si quisiera incendiar todo su ser. No necesitaba que nadie le enseñara. Nació para ser el rey de las llamas. ¡Ey! Ace giró la cabeza y miró al mago del abismo que seguía riendo jeje en el aire. Una curva sumamente arrogante apareció en la comisura de sus labios. Tu caparazón de tortuga, parece muy molesto. Antes de que terminara de hablar. De repente dio un paso al frente y lanzó un puñetazo. Arde hasta las cenizas, ¿me oyes? Auge. Una espesa, violenta e indescriptiblemente aterradora columna de fuego surgió de su puño. Esa llama no era la ágil flecha explosiva de Amber. Era una llama pura, brutal y destructiva que buscaba incinerar todo en el mundo. ¿Qué? La risa del mago del abismo cesó de repente. Los ojos bajo su máscara se llenaron instantáneamente de un miedo infinito. La columna de fuego llegó en un instante. No hubo ningún enfrentamiento. Nada de empate. Silbido. Ese escudo criogénico indestructible, en el momento en que tocó esa llama abrasadora, fue como hielo y nieve encontrándose con el sol abrasador en verano. No pudo durar ni un segundo, evaporándose por completo al instante. Reacción de fusión. No. El mago del abismo dejó escapar un grito espeluznante.
Su cuerpo fue completamente envuelto por la columna de fuego, y salió disparado como un saco roto, estrellándose pesadamente contra la lejana pared de la montaña, emitiendo columnas de humo negro. Todo el lugar guardó silencio. La tormenta destructiva de Balin, que estaba a punto de ser escupida, fue atrapada con fuerza en su garganta. Sus ojos de dragón escarlata mostraron un fugaz vacío. Detrás de las rocas, Luffy tenía la boca abierta de par en par en forma de O. Al segundo siguiente, innumerables estrellas brillantes brotaron en sus ojos. ¡Guau! ¿Cómo? ¡Qué guay! Tú también puedes escupir fuego. Sabo quedó completamente paralizado. Miró la visión Piro en llamas a la altura de la cintura de Ace, luego la visión Anemo con el viento arremolinado a su propia cintura, y su cerebro colapsó por completo. ¡Eh! 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 Paimon volaba alrededor de Ace en el aire, dejando escapar un grito incrédulo. ¿Qué día es hoy? Es una revelación de la visión. Justo cuando todos seguían en estado de shock, una figura dorada se movió. Era el viajero. No lo dudó en absoluto. En el momento en que el mago del abismo fue repelido, él ya se había transformado en una fuerte ráfaga de viento y se había lanzado hacia él. Ahora. El mago del abismo acababa de deslizarse desde la pared, con el cuerpo carbonizado y negro, incapaz siquiera de mantenerse en pie. Alzó la vista aterrorizada, solo para ver una espada reluciente que crecía rápidamente ante sus pupilas. PFF. La hoja perforó la carne. La espada del viajero, con precisión y limpieza, atravesó el pecho del mago del abismo. ¡Puaj! El cuerpo del mago del abismo se estremeció una vez, luego se convirtió en motas de ceniza negra que se disiparon con el viento. Rugido. Al perderse el alarido del mago del abismo, el poder maligno que había doblegado la voluntad del dragón, como un hilo cortado, se rompió de repente. Rugido. Balin dejó escapar un rugido que era a la vez doloroso y confuso. Su enorme cuerpo temblaba violentamente al borde del precipicio, y en sus ojos de dragón escarlata, el caos y la claridad luchaban furiosamente, tormentas destructivas condensándose y dispersándose en su garganta. Estaba fuera de control. Pero también era libre. Ahora. Los ojos de Venti brillaban con una brillantez sin precedentes. Toda la indiferencia y la dulzura de su rostro se desvanecieron en ese instante, reemplazadas por una divina decisión y majestad. No miró a Ace, que había hecho temblar los cielos con un solo puñetazo, ni prestó atención al viajero, que había asestado el golpe final. Ante sus ojos, solo estaba su viejo amigo, retorciéndose de dolor. Viajero. Venti. El joven de cabellos dorados lo comprendió. No dudó ni un instante, en el segundo en que el mago del abismo se convirtió en cenizas, se impulsó del suelo con los dedos de los pies, transformándose en un chorro dorado de luz, y saltó sobre la ancha espalda de Balin. Escucha el sonido del viento, Balin. Venti abrazó con fuerza la lira entre sus brazos, sus dedos pulsando la cuerda que condensaba el poder de Anemo. Zen. De la cuerda fluía una melodía de una pureza indescriptible. Esa no era música cualquiera. Ese era el viento de Mondstadt, el canto de la libertad, la bendición del arconte Anemo Barbatos, capaz de purificar toda la inmundicia. Un aura cian, centrada en Venti, resonó hacia afuera. Las partículas de luz ya no eran suaves dientes de león, sino que se transformaron en oleadas de un cian puro que inundaban con fuerza el cuerpo corrompido de Balin. Rugido. El dragón gigante dejó escapar un rugido aún más lastimero. Los ominosos dibujos de color púrpura oscuro en su cuello parecían cobrar vida, retorciéndose frenéticamente, resistiendo el poder purificador. Dos fuerzas completamente diferentes se enzarzaron en la lucha más primitiva y salvaje dentro de su cuerpo. El enorme cuerpo de Balin se retorcía violentamente por el intenso dolor, sus enormes alas aleteaban erráticamente, y las corrientes de aire arremolinadas eran lo suficientemente fuertes como para levantar rocas. Aguanta, Balin. El sudor perlaba la frente de Venti. Sus dedos pulsaban rápidamente las cuerdas, cada nota transformándose en la hoja más afilada, cortando el veneno abisal arraigado en el cuerpo de su querido amigo. Por encima del descanso, Luffy y Sabo estaban casi sin aliento por el choque a sus poderes. ¡Guau! ¡Qué asombroso! Luffy miró fijamente al dragón gigante envuelto en luz cian y energía maligna púrpura negra, murmurando para sí mismo. Era la primera vez que lo veía. Además de repeler a los enemigos a puñetazos, el poder también podría usarse a tal manera. Las pupilas de Sabo reflejaban la escena estremecedora, su cerebro trabajaba a la velocidad del rayo. Ese tipo verde, estaba purificando. Estaba salvando a ese dragón gigante.
De repente giró la cabeza y miró a Ace. Ace seguía manteniendo su postura de puñetazo, con el pecho agitándose violentamente. Sintió en su interior un poder naciente y violento, como si quisiera reducirlo todo a cenizas. Entonces, alzó la vista y vio una escena completamente diferente. Su poder era la... Y el poder del bardo era, la salvación. Una complejidad indescriptible brilló en los ojos ardientes de Ace. Hizo un puchero y dejó escapar un desdeñoso TCH. Pero su mirada estaba fija en el dragón gigante que forcejeaba. Aún no ha terminado. El viajero, de pie sobre el lomo del dragón, lanzó un grito claro. Alzó por encima de su cabeza la modesta espada de una mano que sostenía, y un poder puro, ajeno a cualquier elemento de este mundo, surgió de su palma, inundándose el cuerpo de la espada. Zumbodo. La hoja se iluminó. Ir. 28 Capítulo 28. Un final impactante. El Stormterror regresa tras su purificación y Luffy obtiene el ojo de fuego. El viajero hundió su espada larga con fiereza en la zona central, de color negro púrpura y severamente corrompida, del cuello de Balin. Esa espada no provocó ningún daño físico. Lo que liberó fue un poder purificador suave, pero imparable. Si la canción de Venti era una marea que arrastraba la inmundicia, el golpe de espada del viajero era un núcleo purificador detonado con precisión. Rugido. Atacado desde dentro y desde fuera. Balin dejó escapar un último rugido ensordecedor. En ese sonido, el dolor alcanzó su punto máximo, y luego, de repente, desapareció. Vista sencilla. Los horribles y terroríficos dibujos de color negro púrpura que se adherían a su cuerpo se derritieron y se desvanecieron rápidamente, como el hielo y la nieve expuestos a la luz del sol. Una espesa y nauseabunda niebla negra fue expulsada con fuerza de su cuerpo, para luego desvanecerse en la nada con el viento puro. ¡Zas! El vendaval cesó. Sobre el acantilado, se restableció la paz. El enorme cuerpo de Balin yacía inmóvil al borde del acantilado. Abrió los ojos lentamente. Aquellos ojos de dragón ya no eran de un carmesí repleto de deseo destructivo. En cambio, eran puras, claras y de un azul celeste. La locura y el dolor en sus ojos habían desaparecido. En su lugar, reinaba el agotamiento de haber sobrevivido a una catástrofe y una sensación de resentimiento. Giró la cabeza, su enorme cabeza, lo suficientemente grande como para engullir una pequeña montaña entera, y rozó suave y cuidadosamente la pequeña figura verde que sostenía una lira al borde del acantilado. Venti soltó las cuerdas de su lira. Extendió la mano y la colocó suavemente sobre el enorme hocico de Balin. Bienvenido de nuevo. Su voz denotaba una sonrisa y un ligero atisbo de voz entrecortada. Mi amigo. El viento cesó. El dragón gigante que una vez hizo temblar a Mondstadt era ahora tan dócil como un gato grande. Con sus ojos de dragón de un azul puro como el cielo, miró al bardo que tenía delante, rozando suavemente su enorme cabeza contra el hombro del otro, dejando escapar un gemido bajo y dolido, lleno de dependencia. Venti entusiasmando y extendiendo la mano para acariciar el enorme hocico de Balin. Bienvenido de nuevo, amigo mío. Por encima del acantilado reinaba la paz. Ace, Luffy y Sabo, junto con el viajero y Paimon, observaron en silencio esta conmovedora escena de supervivencia. Justo en ese momento. Una voz mecánica, fría e inexpresiva, resonó repentinamente y al mismo tiempo en la mente de los tres hermanos. Misión principal. Aplacar la ira de Stormterror, completada. Mazmorra. Canción del viento y poema del dragón, completada. Procesando asentamiento de misión, teletransportándome fuera de la mazmorra en 10 segundos, 10, 9, 8, la voz arrepentida sobresaltó a los tres hermanos. Es hora de regresar. Ace y Sabo intercambiaron miradas, percibiendo la sorpresa y la reticencia en los ojos del otro. Este mundo maravilloso, esta experiencia increíble, estaba a punto de terminar. Sin embargo, Luffy claramente no estaba en la misma sintonía que sus dos hermanos. De repente saltó. Primero señaló el accesorio cian con una suave brisa que flotaba en la cintura de Sabo, luego señaló el accesorio rojo con llamas ardientes en la cintura de Ace. ¿Por qué? Luffy dio un pisotón indignado, con el rostro completamente contraído, y dejó escapar un grito desgarrador. ¿Por qué vosotros tenéis esas cosas brillantes y yo no? No es justo. Yo también quiero el que escapa fuego. Yo también quiero el que hace viento. Yo también lo quiero. Mientras gritaba, rodaba frenéticamente sobre el sitio, pareciendo un niño al que no le habían dado caramelos. A Ace le palpitaba una vena en la frente. Deseaba poder dejar inconsciente a ese idiota de un puñetazo. A Sabo le tembló la boca.
Por un momento, no supo cómo explicárselo a su hermano, de mentalidad tan peculiar. Venti y Amber miraron con curiosidad a aquel hombre de goma que hacía berrinches, como si se tratara de un animal exótico. 3, 2, me da igual, me da igual. Yo también lo quiero. Noche Blanca, ¿me has oído? Yo también lo quiero. Si no, no me voy. El rugido de Luffy continuó. 1, 0. Zumbodo. Antes de que pudiera terminar de gritar, un pilar de luz blanca pura descendió del cielo, envolviendo instantáneamente a los tres hermanos. Ah. En medio del grito involuntario de Luffy, las tres figuras se volvieron rápidamente etéreas en la luz blanca, para luego desaparecer por completo de Teyvat. Dejando únicamente atrás a los atónitos residentes de Mondstadt, el segundo siguiente. Volvió a aparecer la familiar sensación de ingravidez. Cuando Ace volvió a abrir los ojos, el cielo azul despejado y la exuberante hierba verde habían desaparecido. En su lugar se extendía el bosque oscuro y húmedo del monte Colubo, con olor a hojas en descomposición. Jugaron do. Mar maldita. Solo un poquito más. Luffy se dejó caer al suelo, todavía indignado por no haber conseguido la cosa brillante. Sabo inspeccionó su entorno, confirmando que habían regresado a su lugar original. La emoción de haber viajado a otro mundo aún no había disminuido. Y así fue. La fría voz mecánica volvió a sonar. Misión de asentamiento completada. Las recompensas se distribuyen según la contribución a la mazmorra, en cuanto las palabras cayeron. Un suave cúmulo de luz cian apareció de la nada frente a Ace y Sabo. Al desvanecerse la luz, dos objetos cuidadosamente doblados, parecidos a capas, flotaron suavemente hasta sus manos. La textura era muy ligera y presentaban unos peculiares dibujos dorados. ¿Qué es esto? Sabo desplegó el objeto confundido. ¡Zas! El objeto se desplegó en el aire, formando un par de alas de forma única. Alas de viento. En la mente de Sabo, apareció instantáneamente la elegante figura de Amber deslizándose sobre la ciudad de Mondstadt con ese objeto a la espalda. Ace también desplegó sus alas de viento. Empujón de ellas con una expresión de novedad en el rostro. Sin embargo, Luffy ni siquiera echó un vistazo a las dos capas andrajosas. Sus ojos estaban fijos en un punto determinado del vacío, su boca estaba tan fruncida que podría sostener una lámpara de aceite. Todavía estaba enfadado por la visión. Evaluación de la contribución. Porgas de Ace, visión despertada, hirió gravemente al mago del abismo de un solo golpe, creando las condiciones decisivas para purificar a Storm Terror, clasificación. S. Evaluación de la contribución. Saboteador, visión despertada, calibre en combate, analizó la situación. Calificación. A. Valoración de la contribución. Monkey de Luffy, remando todo el camino, animándolo durante el trayecto, clasificación. Las recompensas de Ace y Sabo fueron las alas del viento. ¿Y Luffy? Justo cuando la ira de Luffy estaba a punto de alcanzar su punto máximo. La voz mecánica sonó de nuevo, solo que esta vez parecía tener un tono juguetón. Detectando el fuerte deseo del retador Monkey de Luffy, recompensa añadida. Zumbodo. Un brillante carmesí, idéntico al que lucía Ace en la cintura, iluminó repentinamente frente a Luffy. La luz se condensaba en un accesorio rojo con intrincados diseños, y el tótem de llama ardiente que llevaba era aún más deslumbrante que el sol del mediodía. Elemento pirotécnico. Visión. El accesorio rojo llameante flotaba lentamente frente a Luffy. La ira de Luffy se desvaneció instantáneamente. Se quedó mirando fijamente el objeto brillante que tenía delante, parpadeando sin expresión. Entonces, lo agarró con la mano y se lo sujetó a la cintura. ¡Uaaa! Luffy se puso las manos en las caderas y soltó una carcajada ensordecedora. Yo también tengo uno. Yo también tengo uno. Miró a Ace, hinchando con orgullo su pequeño pecho. ¿Cómo? Mira. Somos iguales. Ace hizo un puchero, girando la cabeza con una mirada de desdén, pero la curva incontrolable de sus labios delató sus verdaderos sentimientos en ese momento. Estúpido. 29 Capítulo 29. El poder del dios del viento y la guarida del dragón. En lo profundo del bosque del monte Colubo. Noche Blanca yacía lánguidamente en su crujiente mecedora, con una brizna de hierba en la boca, observando distraídamente los huecos entre las hojas sobre su cabeza. La luz del sol se filtraba entre las ramas, creando manchas de luz moteadas. Según mis cálculos, ya debería haber llegado el momento, y murmuró para sí mismo. Esos tres mocosos, ¿quién sabía el escándalo que estaban armando en la mazmorra?
Especialmente ese problemático Luffy, que probablemente iba a arrasar con la ciudad de Mondstadt. Justo cuando estaba pensando esto, una serie de sonidos fríos de notificación mecánica se desfilaron frenéticamente por su mente. Timbre. Se ha detectado que el retador ha completado la mazmorra instanciada. Canción del viento y la epopeya del dragón. Calculando las recompensas del anfitrión y ya está aquí. Los ojos de White Knight se iluminaron, y se incorporó un poco en su mecedora. Desplegó el panel con el historial de batallas de los tres mocosos, visible solo para él. Cuando vio las calificaciones de Seiya de Ace y Sabo, quedó satisfecho. Nada mal, nada mal. Como era de esperar del futuro segundo al mando del ejército revolucionario y del comandante de la segunda división de Barba Blanca, aprenden rápidamente. Sin embargo, cuando su mirada se posó en el apellido, la comisura de sus labios no pudo evitar temblar violentamente. Monkeire Luffy, clasificación. Noche Blanca casi se atraganta. Calificación de rango E. Este chico y estuvo holgazaneando todo el tiempo. Miró la absurda descripción en el registro del sistema de Luffy. Remando todo el camino, animando durante el trayecto, holgazaneando durante todo el viaje, animando durante el trayecto, y por un momento se quedó sin palabras. Como se esperaba de ti, futuro quinto emperador. Esta habilidad para holgazanear la lleva simplemente grabada en los huesos. Timbre. Primera victoria en la mazmorra de instancia, final perfecto conseguido. Felicitaciones al anfitrión por obtener recompensas épicas. Recompensa 1. La autoridad del Arconte Anemo. Recompensa 2. Familiar del Arconte Anemo Balin. Auge. Esos dos sonidos de notificación fueron como dos rayos divinos de los 9 cielos, que impactaron con fuerza en la mente de White Knight. Se levantó de un salto de la mecedora. Toda la pereza y la jovialidad de su rostro desaparecieron sin dejar rastro en ese instante. Reemplazadas por una conmoción y un éxtasis indescriptibles. La autoridad del Arconte Anemo. La respiración de White Knight se aceleró. Eso no era ninguna habilidad, ni ningún objeto. Eso sí que era autoridad. Era la autoridad divina perteneciente a Barbatos, el Arconte Anemo de Mondstadt, uno de los 7 arcontes de Teyvat. Un inmenso poder azul, imbuido de libertad y poesía, surgió instantáneamente del vacío, inundándolo por completo. White Knight podía sentir claramente que se establecía una conexión íntima sin precedentes entre él y el viento. Con solo pensarlo, podía conjurar un huracán capaz de destruir un bosque. Con solo pensarlo, podía hacer que la brisa cantara una melodía relajante. Esto supuso un salto cualitativo. Era un nivel de poder superior, completamente diferente al de 8 colas. Esto y es una ganancia enorme. White Knight apretó los puños, sintiendo el nuevo poder que emanaba de él, con el corazón latiéndole con fuerza. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarse del éxtasis de obtener la autoridad divina, la segunda recompensa lo dejó completamente atónito. ¿Familiar y Balin? A White Knight casi se le salen los ojos de las órbitas. Sistema, no estás bromeando, ¿verdad? Me diste y ese dragón. Pensándolo bien, parecía bastante razonable. El familiar del Arconte Anemo, Balin, se encuentra almacenado en el espacio de invocación exclusivo del sistema. El anfitrión puede invocarlo en cualquier momento. Nota. Balin ha sido purificado y se encuentra en un estado de lealtad absoluta. ¿Deseas ver los detalles? Sí. En silencio, recitó mentalmente sin vacilar. Al segundo siguiente. La pantalla de luz del sistema cambió, y ante él apareció una proyección tridimensional y realista de un dragón gigantesco cubierto de escalas azul cian. Nombre. Balin, dragón del viento del este. Especie. Forma de vida elemental, dragón Anemo. Estado. Purificado, invocable. Habilidades. Magia dracónica, Caelestinum Finale Termini, aliento del dragón Anemo y al contemplar la proyección hiperrealista del dragón gigante en la pantalla de luz, Noche Blanca sintió que su corazón daba un vuelco. Lentamente, una vez más, volvió a sentarse en la crujiente mecedora. Cerró los ojos. Él podía ver. En su espacio intersistema, un colosal dragón azul cian, lo suficientemente grande como para oscurecer el cielo, yacía acurrucado en silencio, profundamente dormido. Cada respiración pausada que tomaba agitaba pequeños remolinos. Ese era Balin. Su familiar. White Knight podía incluso sentir un vínculo de alma invisible e irrompible que existía entre él y el dragón gigante. Él accionó su mente. El viento en el bosque cesó de repente. Todas las hojas, de forma extraña, quedaron suspendidas en el aire, inmóviles.
Volvió a cambiar de tema. Una suave brisa, como la mano de un amante, comenzó a acariciar su mejilla, llevando consigo la fragancia de la hierba y la tierra, cantando una canción de libertad. Esto era autoridad. La autoridad del arconte Anemo. Oh, y. Noche Blanca dejó escapar un largo suspiro, reprimiendo con fuerza el éxtasis en su corazón que casi lo hacía aullar al cielo. Retomó su postura lánguida, con una brizna de hierba en la boca, los ojos entrecerrados, pareciendo un pescado salado a punto de dormirse en cualquier momento. Mantén la calma. Funcionamiento básico, nada del otro mundo. Justo en ese momento. Zumbodo. En el espacio vacío frente a él, apareció de la nada un pilar de luz blanca. Al disiparse la luz, aparecieron tres pequeñas figuras tambaleándose. Ya estoy de vuelta. Antes incluso de que las figuras se hubieran estabilizado, la característica voz potente de Luffy ya resonaba por todo el bosque. Se lanzó contra White Knight como una bala de cañón disparada desde un barril. Noche Blanca. Mira. Mira. El rostro de Luffy estaba rojo como un tomate, gesticulando con entusiasmo. Como si presentara un tesoro, alzó un adorno rojo nuevo con un tótem de llama ardiente en la cintura, justo delante de los ojos de White Knight. Yo también tengo uno. Es una cosa brillante. Puede escupir fuego. Gritó, y de repente apretó el puño con todas sus fuerzas. Fuego. Salgan. Maricón. Una pequeña llama surgió de entre sus dedos, y luego, ¡puf! Se extinguió. El aire quedó en silencio por un segundo. ¡Uaaah! A Luffy le daba igual. Miró su puño y soltó una carcajada ensordecedora. ¿Viste eso? As. Sabo. Es fuego. Yo también puedo usar fuego. Giró la cabeza con orgullo y presumió ante sus dos hermanos. Ace tenía las manos en los bolsillos, haciendo pucheros, mirando a su avergonzado hermano menor con una mirada de desdén. Pero el adorno rojo fuego en su cintura y sus ojos, más brillantes que nunca, indicaban la agitación que sentía en su corazón en ese momento. Sabo se hizo a un lado, mirando la visión Anemo en su cintura que emitía un suave brillo verde. Luego observaron las ardientes visiones de Piro en las cinturas de Ace y Luffy, con el corazón lleno de recuerdos de aquel maravilloso mundo llamado Teyvat. 30 Capítulo 30 Corrientes subterráneas. Jefe baile. Luffy fue el primero en estallar, corriendo de nuevo hacia White Knight como una pequeña bala de cañón, con su rostro bobo mirando hacia arriba y sus ojos brillando con un entusiasmo sin precedentes. Todavía queremos ir. Todavía queremos vivir aventuras en otros mundos. Dio un chillido, agitando sus pequeños puños con entusiasmo. Ese mundo con dragones era divertidísimo. La próxima vez. La próxima vez le dará un puñetazo a un monstruo aún más grande que ese dragón. Noche Blanca inclinó ligeramente la cabeza desde la mecedora, mirando a aquel niño increíblemente enérgico, con una sonrisa juguetona en los labios. Extendió dos dedos y los frotó lentamente entre sí. Ese gesto tan mercenario hizo que a Ace y Sabo les temblaran los párpados involuntariamente. Ningún problema. Noche Blanca habló con desgana, con una voz que denotaba una irritante informalidad. Con dinero en mano, todo es negociable. Bostezó y luego añadió con calma. Mientras puedas pagar las entradas, y ni hablar de un mundo con dragones, incluso un mundo lleno de monstruos es posible. Cena. 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 Esa sola palabra, en ese momento, fue como una llama ardiente que ascendió por completo los ojos de los tres niños. Ace, Luffy y Sabo. Estallido. La desgastada puerta de madera de la casa de Gadán fue abierta violentamente de golpe desde fuera por una fuerza bruta. Estoy en casa. Tadán. El enérgico grito de Luffy resonó como un trueno en la guarida de los bandidos. Él entró corriendo primero, seguido por Ace, que hacía pucheros con cara de disgusto, y Sabo, cuya expresión aún era un poco sutil. Sois muy ruidosos. Malditos mocosos. Tadam, que estaba sentada con las piernas cruzadas, bebiendo y rascándose los pies, se sobresaltó tanto por el repentino alboroto que casi se le cae la botella de vino. Se puso de pie bruscamente, su cuerpo rollizo exudando una aura opresiva asombrosa, lista para desatar un torrente de maldiciones contra Luffy y Ace. Pero cuando su mirada recorrió a los dos, deteniéndose finalmente en el chico rubio, bien vestido y claramente diferente, quedó paralizada. Los ojos de Gadán se abrieron de par en par, y extendieron un dedo tembloroso, señalando a Sabo, luego mirando a Ace y Luffy. ¿Eh? ¿Otro? Viejo bastardo, Garp. El rugido histérico de Gadán casi hizo volar el techo. ¿De verdad crees que la casa de esta anciana es una guardería? 1, 2, 3.
Así no se recoge la basura. Estaba tan enfadada que su grasa temblaba, y agarró la botella de vino que tenía al lado con la intención de lanzarla, pero se detuvo a medio camino. ¡Tadán! Carne. Luffy ignoró por completo al furioso Dadán y corrió hacia la cocina como si conociera el camino, olfateando el aire con fuerza. Cállate. Ven, ven, ven. Lo único que sabes hacer es comer. Ace le dio una patada en el trasero a Luffy, haciendo tropezar, luego metió las manos en los bolsillos y miró a Dadán con su habitual mirada impaciente. ¡Qué ruidosa eres, vieja bruja! ¿Qué ha dicho? Mocoso insolente. La ira de Dadán se dirigió inmediatamente hacia Ace. Solo Sabo, al observar la escena caótica de gallinas cacareando y perros ladrando, y luego al furioso pero no verdaderamente violento jefe bandido, esbozó una leve mueca en los labios y después hizo una reverencia cortés. Hola, es un placer conocerte. Soy Sabo y disculpo las molestias. ¿Eh? Tadam miró al educado Sabo, luego a los otros dos alborotadores, con el cerebro completamente bloqueado, incapaz de decidir a quién regañar, mientras tanto. Reino de Goa, distrito noble de la ciudad alta. En la mansión de Otrilud III, la atmósfera era tan opresiva que resultaba sofocante. Estallido. Un costoso jarrón de porcelana fue violentamente estrellado contra el suelo, haciéndose añicos. Inútiles. Todos ustedes son inútiles. El pecho de Otrilud III se agitaba violentamente, su rostro, antes apuesto, ahora estaba desfigurado por la ira y la humillación extrema. En su mente, aquella escena en el bosque se repetía una y otra vez. La mirada lánguida del joven de cabello blanco. El dedo que bloqueó fácilmente la espada larga. Y los 8 tentáculos negros cubiertos de ventosas que lo habían elevado por los aires como si fuera basura. Desgracia. Aquello fue una profunda humillación que él, como noble, jamás había sufrido en su vida. Mi señor, el viejo mayordomo que estaba a su lado se inclinó, temblando, sin siquiera atreverse a respirar ruidosamente. Salir. Otrilud III rugió. Sí, sí, el viejo mayordomo, como si hubiera recibido un gran indulto, estaba a punto de retirarse. Detener. Otrilud III, con los ojos inyectados en sangre, le llamó. ¿Cómo va el asunto que le pedí que resolviera? El cuerpo del viejo mayordomo se puso rígido. Se giró y, con una postura aún más baja, informó. Mi señor, me he puesto en contacto con la 16 sección de los marines, estacionada cerca, a través de algunos canales, ve al grano. Le interrumpió Otrilud III con impaciencia. Sí. El viejo mayordomo tragó saliva y habló con cautela. El coronel de la 16ª sección, un hombre llamado Nezumi, él, está dispuesto a tomar medidas para lidiar con ese matón de pelo blanco. Un placer escalofriante finalmente brilló en los ojos de Otrilud III. Marino. Por muy fuerte que seas, ¿de verdad puedes enfrentarte al gobierno mundial al completo? Muy bien, dijo con frialdad. ¿Cuáles son sus condiciones? El viejo mayordomo vaciló, bajando aún más la voz. Él quiere esto muchísimo. Levantó 5 dedos. 5 millones de vallas. ¿Qué? Los ojos de Otrilud III se abrieron de par en par al instante. Un maldito coronel de la marina se atreve a pedirme 5 millones de vallas. Temblaba de rabia, con ganas de destrozar algo de nuevo, pero descubrió que ya no quedaba nada a su alrededor que destrozar. Ese tal Nezumi prácticamente le estaba echando sal en la herida. Pero, al pensar en el rostro de Noche Blanca, al pensar en esos 3 mocosos que le habían hecho quedar mal, el rostro de Otrilud III se contrajo de nuevo con odio. Apretó los dientes, y la sangre casi se filtraba entre ellos. Dáselo. Escupió esas 2 palabras entre dientes apretados. El dinero no es un problema. Su voz se volvió increíblemente venenosa, como la de un demonio que sale del infierno. Díganle a ese gusano llamado Nezumi que no solo quiero muerto a ese hombre de pelo blanco, sino también a esos 3 pequeños bastardos, los 2 hermanos plebeyos de Sabo. Quiero que desaparezcan completa y absolutamente a este mundo. El viejo mayordomo tembló, hundiendo aún más la cabeza, y su respiración se volvió cautelosa. Sí, mi señor, Otrilud III jadeó, tambaleándose unos pasos hasta el gran ventanal francés. El resplandor del atardecer alargaba su sombra, proyectándola sobre la lujosa alfombra y haciéndola parecer oscura y distorsionada. Observó cómo el cielo exterior se oscurecía gradualmente, un destello de ansiedad cruzó sus ojos inyectados en sangre. Esta noche, murmuró para sí mismo, con una voz que denotaba una frialdad escalofriante. Su Majestad el Rey también está ofreciendo un banquete en el palacio, tuvo que asistir.
Tenía que presentarse ante todos como un noble perfecto. Ese pensamiento hizo que el odio y la humillación en su corazón ardieran aún con más fuerza. Se giró bruscamente, con los ojos inyectados en sangre fija en el viejo mayordomo. Tú. Ve y hazlo inmediatamente. Rugió, escupiendo saliva. Ahora. Inmediatamente. Díselo a ese bastardo de Nezumi. Me da igual qué métodos uso. Antes de que empiece el banquete. Tengo que oír las noticias que quiero oír. Quería que la muerte de esos plebeyos fuera el aperitivo más delicioso de su banqueta esta noche. ¿Me has oído? Sí. Sí. Mi señor. El viejo mayordomo, aterrorizado por aquella loca intención asesina, salió corriendo, tropezando consigo mismo. Me voy. Me voy. En la habitación, volvió a reinar un silencio opresivo. Otrilud III permaneció inmóvil, con el pecho aún agitándose violentamente, pero la locura en su rostro se desvanecía lentamente. Caminó hacia el espejo, mirando su reflejo desaliñado y horripilante, con un destello de extremo disgusto en los ojos. Extendió la mano y, con meticulosidad, alisó el cuello de su costosa vestimenta nobiliaria. Usó un pañuelo para limpiarse la saliva que le había salpicado de la boca durante su rugido. Tomó aire profundamente y luego exhaló lentamente. En el espejo, la expresión retorcida desapareció. En su lugar había un rostro tranquilo y arrogante, perteneciente a Otrilud III, un gran noble del reino de Goa.